Vuelve el eco. Esta es la historia de la laguna de la Cocha. En el sur de Colombia, en una región donde la cordillera se cierra y la niebla parece no levantarse del todo ni siquiera al mediodía, se encuentra la laguna de la Cocha, un cuerpo de agua extenso y profundo que durante siglos ha sido parte de la vida cotidiana de quienes habitan sus alrededores. A diferencia de otros destinos turísticos del país, este lugar no se siente completamente abierto al visitante. Incluso en sus zonas más transitadas existe una sensación constante de aislamiento, como si el paisaje no estuviera diseñado para ser recorrido, sino observado a distancia. Los pescadores de la zona, especialmente aquellos que han pasado décadas navegando estas aguas, no suelen hablar demasiado cuando se les pregunta por la laguna, pero cuando lo hacen coinciden en algo que no aparece en ninguna guía ni en ningún relato oficial. Hay sectores donde el comportamiento del entorno cambia de manera tan abrupta que resulta imposible ignorarlo. Zonas donde el sonido desaparece, el viento se detiene y la percepción del tiempo comienza a alterarse de una forma difícil de describir con precisión. Según testimonios que se han transmitido de generación en generación, estos sectores no tienen una ubicación fija fácilmente identificable en un mapa, pero quienes conocen la laguna pueden reconocerlos casi de inmediato por una serie de señales sutiles que se presentan de manera simultánea. La primera es el silencio, no un silencio normal como el de la madrugada en el campo, sino una ausencia total de sonido que incluye incluso movimiento del aire entre los árboles. La segunda es la densidad de la niebla, que en esos puntos se vuelve más espesa y más baja, reduciendo la visibilidad sin cubrir completamente el entorno, como si permitiera ver solo lo suficiente para mantenerse orientado, pero no para comprender completamente lo que hay alrededor. La tercera, que muchos describen como la más inquietante, es una sensación física de presión similar a la que se experimenta al descender a una gran profundidad, pero sin ningún cambio real en la altitud o la temperatura. Uno de los relatos más citados entre estos habitantes locales ocurre hace varias décadas, cuando tres pescadores experimentados salieron a trabajar antes del amanecer, como lo habían hecho durante años sin incidentes. Aquella mañana, sin embargo, notaron desde el inicio que las condiciones no eran las habituales, ya que la superficie del agua se encontraba inusualmente quieta, incluso en zonas donde normalmente se forman pequeñas corrientes. A medida que avanzaban, la niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, no de forma progresiva como suele ocurrir, sino de una manera casi inmediata, reduciendo el campo visual a pocos metros sin llegar a ocultarlo por completo. Fue en ese momento cuando uno de ellos señaló algo bajo la superficie, una forma que al principio parecía una variación de la tonalidad del agua, pero con el paso de los segundos comenzó a definirse como una silueta amplia, demasiado grande para corresponder a cualquier especie conocida en la laguna y demasiado uniforme para ser simplemente un juego de sombras. Lo que más le llamó la atención no fue la presencia de esa forma en sí, sino la manera en que se movía, ya que no seguía el patrón errático de un animal ni respondía a las vibraciones del bote, sino que se desplazaba de forma paralela en la embarcación, manteniendo una distancia constante sin acercarse ni alejarse completamente. Uno de los pescadores intentó generar ruido golpeando la madera del bote, esperando provocar alguna reacción que permitiera identificar si se trataba de un ser vivo, pero la forma no respondió en absoluto, continuando su desplazamiento con una lentitud que resultaba casi deliberada. Fue entonces cuando el motor del bote se apagó sin previo aviso, no con fallas progresivas ni con señales de desgaste, sino de forma abrupta, como si hubiera sido desconectada en ese mismo instante, dejando a los tres hombres en medio de un entorno completamente inmóvil donde el silencio se volvió aún más evidente. En ese punto, uno de ellos afirmó haber percibido algo que no provenía del exterior, sino de su propia mente, una especie de impulso o pensamiento que no lograba identificar como propio, pero que se presentaba con una claridad inusual. No eran palabras articuladas en una voz reconocible, sino una intención, una sensación de advertencia o de observación que no podía traducirse fácilmente en lenguaje. Los otros dos no reportaron la misma experiencia de forma directa, pero sí coincidieron en haber sentido un cambio físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración y una incomodidad que no correspondía a ninguna causa evidente.
Durante ese periodo, que ninguno de ellos pudo medir con precisión, el tiempo pareció extenderse de forma irregular hasta que el motor volvió a encenderse sin intervención mecánica y la forma bajo el agua desapareció tan abruptamente como había aparecido, sin dejar rastro ni generar perturbaciones en la superficie. A partir de ese día, los tres hombres tomaron la decisión de no regresar a esa zona, en específico en esa zona de la laguna, y aunque no difundieron la historia de una manera abierta, sí la compartieron con otros pescadores de confianza, lo que permitió que el relato se integrara a un conjunto más amplio de testimonios con características similares. Con el paso de los años, diferentes personas han descrito experiencias que coinciden en elementos claves como la pérdida de sonido ambiental, la aparición de formas bajo el agua que no corresponden a animales conocidos, la interrupción del funcionamiento de equipos y en algunos casos la percepción de pensamientos o sensaciones que no parecen originarse en la propia mente. Estas coincidencias han llevado a algunos investigadores independientes a considerar la posibilidad de que no se trate de eventos aislados ni de simples interpretaciones colectivas, sino de un fenómeno ligado al entorno mismo, a las condiciones específicas de ciertos puntos de la laguna donde la percepción humana se ve alterada por factores que aún no han sido completamente comprendidos. En tiempos más recientes, con el aumento del turismo y la disponibilidad de equipos tecnológicos, algunas personas han intentado documentar estas experiencias, pero los resultados han sido inconsistentes. En algunos casos, las grabaciones no muestran nada fuera de lo común, mientras que en otros se reportan fallas técnicas sin explicación aparente, como interrupciones en el audio o distorsiones en la imagen que no se corresponden con las condiciones ambientales. Sin embargo, lo que se mantiene constante es el testimonio directo de quienes han estado en esas zonas y han experimentado las mismas consecuencias de eventos, lo que refuerza la idea de que, más allá de la falta de evidencias que concluyentes, existe un patrón que no pueden ser ignorados completamente. Hoy en día, la laguna de la Cocha sigue siendo un lugar de gran valor ecológico y cultural, visitado por personas que buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Sin embargo, entre quienes la conocen profundamente, persiste la forma distinta de relacionarse con el lugar, una que no se basa en el miedo explícito, sino en el respeto por aquello que no se comprende del todo. No se trata de afirmar que existe una identidad específica o un fenómeno sobrenatural en el sentido tradicional, sino de reconocer que hay condiciones en las que la percepción humana cambia de manera significativa, generando experiencias que desafían las explicaciones habituales y que en muchos casos dejan una impresión duradera en quienes las viven. Y quizá lo más inquietante de todo no es la posibilidad de que algo habite en esas aguas, sino la idea de que el entorno mismo pueda influir en forma en que pensamos, sentimos y percibimos la realidad, creando momentos en los que la línea entre lo interno y lo externo se vuelve difusa. Porque en un lugar donde el sonido puede desaparecer por completo, donde el tiempo parece perder su ritmo y donde la mente comienza a recibir impulsos que no reconoce como propios, la pregunta ya no es qué hay en la laguna, sino qué ocurre realmente cuando alguien entra en esas zonas y hasta qué punto puede confiar en lo que percibe cuando todo lo que debería ser constante, pues deja de serlo.